Bueno, pues ahora le toca el turno a la Universidad Politécnica de Valencia, como socio del proyecto también, y va a subir a contarnos las cuestiones relacionadas con la ecohidrología Laura Blanco Cano, bióloga por la Universidad Complutense de Madrid, que trabaja como investigadora desde 2021 en el grupo Reforest de la Universidad Politécnica de Valencia, donde también está realizando su doctorado sobre estas mismas cuestiones, ecohidrología y gestión forestal. Así es que, pues, te doy la palabra para que nos cuentes un poco cuál ha sido el enfoque del proyecto en cuanto a la ecohidrología y a la gestión del agua. Muchas gracias, Miguel. Pues nada, yo soy Laura Blanco, ya como os han dicho, vengo de la Universidad Politécnica de Valencia y en concreto del grupo Reforest, que siempre en el grupo trabajamos o nuestro pilar fundamental es la ecohidrología. Vale. Vale, ¿y se pasa? Vale. Apunto. Al otro lado. Perdón. Os he hecho un poco de spoiler de la presentación, pero no pasa nada. Bueno, yo soy Laura, pero el supervisor del equipo es Antonio del Campo, que ya muchos lo conoceréis. Él es el que inició toda la línea de investigación de ecohidrología en esta universidad y bueno, él es también mi tutor de la tesis, que se está centrando en estos temas. Y bueno, también para la implementación de estos tratamientos han estado participando la Universidad de Lleida y la Universidad de Albacete con también IDEM. Bueno, ¿qué os voy a contar yo en esta presentación? Pues bueno, haceros una pequeña introducción de qué es la silvicultura basada en ecohidrología, luego qué estudios previos avalan o ya se ha visto que los tratamientos forestales pueden influir en estas funciones y luego cómo toda esta información la hemos plasmado en el live. Bueno, pues pasamos a la introducción y, bueno, ¿qué es la ecohidrología? Bueno, la ecohidrología al final es estudiar las relaciones que existen entre el agua y el bosque. Como sabemos, el ciclo hidrológico está muy influenciado por la vegetación que tenemos. Entonces, si tenemos un bosque el cual está haciendo de bombeo, de extracción de agua hacia la atmósfera, pues es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, conociendo estas relaciones a través de la ecohidrología, somos capaces de unirlas o de usarlas para gestionarlas. Entonces, podemos, con la silvicultura basada en la ecohidrología, podemos integrar este conocimiento para poder optimizar estas funciones. ¿Cómo lo hacemos normalmente? Pues a través de la reducción de la densidad, es decir, cortando árboles. Entonces, como veis en... Uy, ¿tiene puntero? No, vale, pues no tenemos puntero. Bueno, como veis en el dibujo tenemos en la zona roja un rodal no tratado y en el otro uno tratado. Al final en el no tratado hay mucha densidad, cae la misma precipitación, entonces la precipitación neta a la que llega al suelo será menor y habrá un consumo mayor por los árboles, entonces la infiltración que pueda haber es más reducida. En contra, en los rodales tratados, al haber menos densidad, esta disponibilidad hídrica será mayor. Bueno, esto se ha venido estudiando durante muchos años y en el 22 Antonio sacó un metaanálisis que estudiaba, ahora no me acuerdo bien del dato, pero estudiaba 200 casos que provenían de 50 artículos, creo que era ese el dato. Alrededor distribuidos por todo el mundo. No se ve bien en el mapa, pero tenéis unos puntitos amarillos que son las zonas de donde se han extraído los datos para hacer el análisis. Y bueno, lo que comparaba eran las funciones ecohidrológicas que veis en la gráfica, cómo eran influenciadas a través del control o el tratamiento, que las comparaban. En el caso de la precipitación neta, la humedad del suelo y el water use efficiency eran mayores, los datos mejoraban con el tratamiento. Sin embargo, el stem flow, que es el flujo cortical y la transpiración en el sumatorio del rodal,
era mayor en el control. Entonces, se podía ver que había más disponibilidad hídrica en las zonas tratadas que en las controles, que tenían mayores pérdidas de agua. Pero bueno, ¿qué pasa? Esto pasa también en el Mediterráneo, porque esto es a nivel global. Pues bueno, también dentro de este análisis diferenciaba por los diferentes climas, y los que tenéis en cuadraditos son los mediterráneos. Y sí que se veía que pasaba lo mismo, que la humedad en el suelo y el water use efficiency eran mayores en las zonas tratadas, y la transpiración del rodal en general, el agua que se perdía, era mayor en el control. Entonces, ya con esto vemos que sí que existe un efecto de los tratamientos, en concreto de las claras y en los clareos, en los procesos ecohidrológicos. Entonces, si ya existe una relación, somos capaces de poder optimizarlos, es decir, a través de los tratamientos tenemos la capacidad de modular estas interacciones. Entonces, ya con esta idea ya pasamos a la idea que plasmamos en el proyecto. Bueno, lo primero de todo en el proyecto era definir, vale, si podemos manipular estas funciones. Primero había que definir qué funciones íbamos a manipular, porque si veníamos de la historia de la ecodrología, no es lo mismo, por ejemplo, el objetivo que tenían en Canfranc con las correcciones hidrológico-forestales, que hacían repoblaciones para controlar avenidas, etcétera, o lo que hacían los estadounidenses en los 60, creo que era, bueno, cuando empezó un poco allí el boom, que empezaban a cortar cuencas para generar provisión de agua. Entonces, es muy importante definir el para qué lo vamos a hacer. Luego, en un segundo punto, es ver qué tratamientos podemos usar, unos tratamientos que sean fácilmente aplicables para gestores, que no nos volvamos locos, y luego, pues, qué efecto había entre estos tratamientos y entre la función que queríamos. Bueno, de las funciones hemos identificado 4 principales. Una de ellas es la regulación, que sería, por ejemplo, la de las correcciones hidrológico-forestales, que sirven para retener el agua, donde la estructura objetivo son masas muy densas. Y luego tendríamos en un segundo lugar la retención, una función de retención. Sería más objetivo para una selvicultura más adaptativa, más enfocada al agua verde, donde se busca hacer cortas homogéneas para distribuir los árboles en el espacio, ¿no? Y que todos tengan aproximadamente la misma disponibilidad hídrica. Luego estaría la función de provisión, donde el objetivo sería generar agua azul, que este agua percolara y llegara a infiltrar, es decir, que pudiera llenar acuíferos o llegar a ríos y generar de ahí más disponibilidad. Y para ello se buscaría una estructura forestal que tuviera espacios libres de vegetación. Y ya por último tendríamos el uso eficiente, que está más enfocado en una selvicultura de aprovechamiento, que ya busca una mayor relación entre la biomasa y el agua, optimizando esta relación. Entonces, pues, se busca optimizar principalmente el espacio. Por ello, identificamos estos 5 grupos de tratamientos. Uno sería el control, que serían ya las masas densas que no se han tocado. Luego, los tratamientos homogéneos o selectivos, donde ya los árboles están espaciados en el área. Luego, los siguientes 2 serían las calles. La primera sería que las calles se orienten en función de la línea y las pendientes, o sea, en la línea de repoblación y las pendientes, y una segunda donde se orienta en función para maximizar el sombreamiento de las mismas a través de la vegetación. Y ya por último, los bosquetes. Cada una de estas, como veis en la tablita, no me voy a detener mucho, afectan de una manera más positiva a las funciones que hemos dicho, y bueno, y dentro del proyecto vamos a buscar a través del monitoreo cómo hacerlo. Entonces, lo que hicimos fue implementar estas acciones en los rodales, y pues luego los fuimos monitoreando. En total se han implementado 9 rodales, donde se han ejecutado 44,22 hectáreas tratadas y luego 25 controles, para poder comparar cómo son estas, si hacemos con el agua efectos significativos, comparación tratamiento-control.
¿Cómo hemos evaluado esto? Bueno, a través de monitoreo. En todas las parcelas que hemos visto, esas 9, llevan un monitoreo puntual de inventario dasométrico, inventario de matorral, y en algunas se han hecho dendrocronología y análisis de suelo. Y luego se ha hecho un monitoreo en algunas, en 4 de ellas, continuo a través de sensorización. Y ya por último, como este proyecto y este monitoreo se han hecho en los dos últimos años, queríamos ver un poco cómo esto va a avanzar en el futuro para hacer unos análisis a medio o largo plazo. Entonces, aprovechando que tenemos todos los inventarios y la información, pues bueno, calibrar modelos y poder simularlos para ver qué pasaría a medio o largo plazo. Bueno, también para que tengáis una idea de las zonas que se han sensorizado, es decir, que tenemos un monitoreo continuo, se encuentran en Sierra de Luna, Capons y 2 en Nerpio, y bueno, son de ellas de las que os voy a presentar los resultados. No os voy a presentar los resultados, por ejemplo, de los inventarios dasométricos. Entonces, para entrar un poco en los resultados que hemos obtenido, el primero de ellos os presento el de Sierra de Luna, que, bueno, ahí está, os presento el Gobierno de Aragón, porque es importante decir que este proyecto LIFE no tiene, no tiene dinero o no tiene presupuesto para ejecutar nosotros las actuaciones, entonces nos hemos puesto de acuerdo con las diferentes administraciones para poder llevarlos a cabo. Entonces, muchas gracias a todas las administraciones. Justo Sierra de Luna, gracias al Gobierno de Aragón. Y bueno, el rodal de Sierra de Luna consiste en un rodal con 2 cuencas pareadas, que se ve ahí, muchas gracias, un rodal tratamiento y un rodal control. El rodal tratamiento se ha hecho por calles y se ejecutó en el 23 con una intensidad de corta del 33%, y esos circulitos que veis al fondo lo que quieren decir es que se instalaron al pie de la cuenca, donde confluía ya todo el flujo preferente de agua, 3 tubos piezométricos en cada una. Estos tubos piezométricos tienen una profundidad de 3 metros y lo que miden es la columna de agua. Y como tenéis, en este análisis era complicado analizar los datos porque aunque estuvieran juntos, como veis ahí en la foto, los tubos piezométricos, cada uno daba una lectura. Entonces, lo que decidimos fue hacer el cálculo de la superficie mojada, que es lo que veis con trigonometría. Y bueno, al hacer este cálculo, obtuvimos la gráfica que tenéis en ese lado y veíamos que en la cuenca tratada, que está en verde, de media teníamos 0,25 metros cuadrados de superficie mojada, mientras que en el control se tenía un 0,09. Como veis, se tiene mucha más cantidad hay más agua sobrante en la cuenca tratada que en la control, por lo tanto, lo que veníamos hablando de la relación función-tratamiento se cumple y la función de provisión nos la está dando el tratamiento aquí. Luego tenemos otras 2 parcelas, en este caso nos ayudó a ejecutar Castilla-La Mancha, y en este caso sí que tenemos un control, pero no tenemos monitoreado a través de sensorización, pero tenemos 2 tratamientos, uno por bosquetes y uno homogéneo. El homogéneo está ejecutado con una intensidad del 66 o 60-66% y el de bosquetes por un 40% aproximadamente. Entonces, es interesante porque veíamos que aunque los bosquetes tuvieran menos intensidad de tratamiento, como veis en la gráfica, la línea naranja, que son los bosquetes, siempre tenía mayores picos. Sin embargo, y además las caídas, es decir, esa pérdida de agua, era menor en estos bosquetes. ¿Qué vemos con esto? ¿Qué podemos inferir? Pues bueno, que los bosquetes pierden menos agua y son capaces de mantener durante más tiempo este contenido hídrico, por lo tanto, al tener tener como el vaso más lleno, cuando vuelva a caer la siguiente lluvia, podrá generar un excedente de agua más rápido. Entonces, con esto también vemos que en la función de provisión los bosquetes son mejores frente a un tratamiento homogéneo. Luego también, este es el último rodal que os voy a exponer, también el rodal de Capons, que es un monte privado, pero se está gestionado por la Diputación de Barcelona. Es un tratamiento que no tengo puesto por calles y creo que era con una intensidad del 50% aproximadamente.
se hizo el monitoreo de la humedad del suelo a diferentes profundidades. Este era muy interesante porque también hace unas semanas estuvimos en Albacete y salió esta duda, que al abrir las calles se podía en las primeras capas desecar más la zona. Y aquí este es un buen ejemplo de ello, que a 10 centímetros la calle, o sea, la zona que queda desnuda tiene menos contenido hídrico que el control o la entrecalle, que es la zona verde que queda del tratamiento, pero que aún así las pendientes de caída de esta pérdida de agua son menores. Y luego ya cuando pasamos a mayores profundidades de suelo, a 30 o a 50, sí que la calle, esta zona desnuda del tratamiento, se iguala con el control. Cosa buena de esto, que la pendiente de deshidratación o de pérdida de agua es menor en la calle que en el control. Y bueno, y ya a 50 centímetros se ve como la zona verde tiene más contenido hídrico que el control. ¿Qué vemos con esto? Pues bueno, que hay mayor humedad y mayor retención de esta humedad con el tratamiento versus en el control. Entonces, mayor disponibilidad hídrica con el tratamiento. Entonces, bueno, ya para finalizar, ¿qué nos han enseñado estos rodales? Lo acabamos de decir, pero bueno, para hacer ahí una anotación. Pues bueno, en Sierra de Luna se ve cómo con ese tratamiento del 33% por calles se aumenta la cantidad de agua movida subterránea. En Nerpio se ve que los bosquetes con una menor intensidad han generado más agua en el suelo. Y luego en Campons es un ejemplo bastante chulo de ver cómo en las capas superiores con el tratamiento pueden tener menor contenido hídrico, pero en las capas profundas, según nos adentramos en el suelo, sí que ya aumenta este contenido de agua. No lo he dicho, pero cuando se produce esto y aumenta la disponibilidad hídrica en profundidad, suele ser en suelos que tienen alta conductividad hidráulica. Entonces, aumenta la capacidad de infiltración. Y bueno, ya como conclusión general, es decir, que los tratamientos basados en ecohidrología sí que aumentan la disponibilidad de agua en el ecosistema y somos capaces de optimizarla o modularla con el diseño y la intensidad de la gestión. Y ya por último tenéis ahí la guía que hemos generado con estas conclusiones, donde tenéis más explicada toda esta implementación. Y bueno, los siguientes pasos es hacer los análisis de los inventarios, hacer simulación, hacer análisis estadísticos profundos, hacer balances hídricos, etc. Hay mucho trabajo por delante y bueno, pues muchas gracias por la atención y cualquier cosa, pues ahí tenéis mi correo y si no, luego en la sesión de preguntas. Gracias.